darle la bienvenida a todas las organizaciones de productores acá presentes y a las instituciones que nos acompañan. El día de hoy, antes de dar inicio, queremos contarles el avance que se tiene con las becas en convenio con Coredi y la Fundación Aurelio Llano. Para eso invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Coredi, el señor Iván Berrío, que nos va a contar un poco cómo va el tema. Vengo a compartirles en este momento la información de un proceso que se inició en enero de este año, en el cual desde la Mesa de Desarrollo Rural, gestión de participación de sus miembros, hizo una alianza con la Fundación Aurelio Llano y el Tecnológico Coredi, en la cual se pretendía, se logró la beca para 24 personas miembros de la Mesa de Desarrollo Rural, ¿sí? Ya sean porque participan dentro de las organizaciones de la mesa o porque son hijos de miembros activos de esas organizaciones. En este momento, ya el 12 de agosto, el lunes, se van a iniciar actividades para estudiar técnica laboral en producción agrícola ecológica. Es una primera fase que dura 2 semestres, un primer semestre lectivo y otro de práctica, y van a continuar sus estudios a completarlos a la tecnología en producción agroecológica. Entonces van a estudiar en total 3 años, son 6 semestres, es una beca completa en el tema de matrícula, pero tiene una connotación especial, y es que se realiza bajo la modalidad de presencialidad concentrada. Entonces los estudiantes van a la sede del Tecnológico Coredi, ya sea en Marinilla o en el Peñol, que es donde está la granja, y se concentran toda una semana. Esta es la mesa número 16. Recuerden que la mesa anterior la hicimos junto con los foros que está haciendo la Gobernación de Antioquia para definir la política rural para Antioquia. ¿Sí recuerdan? Que la hicimos en la Católica. Esos foros ya se terminaron, ya se hicieron los 9 foros en las 9 zonas del departamento y se conformó una comisión, nos invitaron pues a participar en representación de la mesa rural, una comisión que está, digamos, ayudando a la gobernación a redactar entonces la política, ¿sí? Ahorita pues como al final quisiéramos que otras personas interesadas se unieran a esa comisión, porque nos gustaría mucho enriquecer ese documento que vamos a entregar a Gobernación para que realmente tenga los elementos necesarios que debe llevar la política de desarrollo rural de Antioquia, ¿cierto? Entonces nos hemos reunido 2 veces, hay unos temas fundamentales, le vamos a poner un nombre, se nos ocurrió ponerle un nombre, los infaltables de la política rural de Antioquia, como elementos que sean centrales, que a la gobernación no se le olvide que hay unos elementos centrales que deben estar ahí en esa política. Pues yo he estado pues también poco preocupado con el tema de las negociaciones y los acuerdos que se han hecho a La Habana en torno al proceso de paz, ¿cierto? Y hay cosas que uno como alcalde pues y como campesino también, economista de la Universidad Nacional, que uno no se puede guardar, ¿cierto? Yo veo pues un montón de iniciativas interesantes y que pueden en algún momento servir. El tema de legalización de tierras, de entregar predios a los campesinos, es un tema muy loable y que puede pues contribuir mucho a la problemática que tiene el país hoy en día. Pero pues me imagino que en este espacio pues hay que analizar muchos otros puntos de vista y yo quiero tocar solo una cosita que siempre la he expuesto y que me parece pues que tiene que entrar al debate y nunca ha entrado, es el tema de la protección de la economía campesina. Sí, se tocó el tema de reserva, pero creo que quedó en la mesa y no se llegó a ningún acuerdo, ¿cierto? Porque es que no nos ganamos nada con entregarle tierra a los campesinos y después tenemos un mercado abierto donde llegan productos de todas partes del mundo con unos desarrollos tecnológicos impresionantes. Ese campesino no me va a durar 2 meses en esa finca
así le regale la tierra y así le regale insumos. Entonces, tiene que haber una política clara del gobierno nacional en garantizarle a ese campesino unas buenas condiciones de vida, o sea, que produzca y que comercialice sus productos a unos precios tales que se les puedan brindar buenas condiciones de vida, y eso no lo veo por ninguna parte. Porque ¿para qué entregar tierras? De verdad, ¿para qué entregar insumos? Yo aquí he visto eso cada año y eso no va a ninguna parte. Lo otro, el otro tema, yo en la universidad hice un trabajo sobre economías campesinas y hablaban sobre la subsunción de la economía campesina al sistema capitalista. Eso puede sonar de izquierda, pero no es de izquierda, es una cosa real. O sea, los campesinos realmente están sometidos a un mercado globalizado, a unos monopolios inmensos en los cuales ellos no pueden influir. ¿A qué voy con eso? Al tema de los insumos. Entonces, ahí también tiene que haber una propuesta clara del Estado donde diga, bueno, es que ustedes van a estar allá, les vamos a entregar la tierra y les vamos a ayudar a ser competitivos porque les vamos a defender en el tema de los insumos. Aquí yo no sé por qué en Colombia, y lo digo desde mi conocimiento, aquí los insumos son muy costosos, o sea, estamos con unos precios altísimos por encima de muchos países vecinos. Eso no nos va a permitir jamás en la vida competir con nadie. Estuve en el ministerio hablando con el representante del tema lácteo en Colombia, y entonces me decía, no, es que en la Unión ustedes produciendo leche a 700 pesos, ustedes no sobreviven en el mercado, ustedes no son capaces de sostenerse. Entonces le decía yo, sí doctor, claro, véndame usted urea a 30.000 pesos como venden en otros países vecinos y yo le vendo leche a 400 o a 300 pesos. Entonces ahí hay un tema que tampoco se toca. Y diría yo que a eso hay que apuntarle, que también se lo mencioné al señor gobernador. El Oriente tiene un problema grave. Aquí casi que el sistema de propiedad rural es pequeña propiedad rural y somos muchísimos los campesinos que están ahí. Entonces yo les decía, esos campesinos están estresados ya, están que se salen de allá porque están cansados ya de luchar contra lo que no les produce, contra lo que no les garantiza buenas condiciones de vida. Y lo que me preocupa a mí es que también, y ahí he estado mirando pero todavía no tengo el trabajo, es que la industria también se nos está cayendo. Entonces yo le decía al gobernador, yo no sé esos campesinos a dónde van a llegar o a dónde los van a recibir, cuál es la industria que está lista en Colombia para recibirles. Y yo veo que los del calzado están reventados, textiles pues los ve uno que medio sobreviven, y en el tema agropecuario pues ni qué decir. Entonces el tema es muy delicado. Yo también la semana pasada en Teleantioquia con el tema lácteo, que vemos campesinos botando leche por todas partes, porque primero pues en algunos casos no se las compran y en otros a 200 o a 300 pesos. Entonces uno dice, bueno, si no se meten, no se ponen la mano en el corazón, si no le inyectan recursos a esos reales que nos garanticen que los campesinos se quedan, yo no sé qué ir a hacer de esto. Eso se nos vuelve un caldo de cultivo muy complicado. Entonces yo inclusive algo escribí para la Habana, pero pues no, me imagino que eso no hizo eco, ¿cierto? Pero yo pienso que tenemos que ser prácticos y la situación es de defender esas economías campesinas, primero por seguridad alimentaria, segundo por seguridad nacional. Pero no sé, y en estos espacios pues yo pienso que son muy valiosos, pero tiene que haber eco allá arriba, de verdad que tiene que haber eco, y esas personas que están allá tomando las decisiones tienen que saber realmente cuál es la problemática directa que se está teniendo y ofrecer soluciones que uno vea que realmente van a cumplir con el objetivo de que la gente permanezca donde está. Simplemente quería hacer como ese comentario. Yo no soy el más experto pues en el tema, pero sí me duele mucho porque yo vengo de una economía campesina y de verdad que, y lo he mencionado también en la calle, yo tengo 2 niños, tengo un hijo, y le mencionaba a una persona muy interesada en el tema agropecuario, yo le decía, yo hoy como campesino y mi hijo pues podría tener buenas posibilidades de estar en el campo, porque pues tenemos algunos predios y algunas cosas, y no quisiera que mi hijo estuviera allá, porque no hay condiciones, así de sencillo. ¿Qué voy a mandar yo a un hijo a llevar el bulto en el campo? Es real y me encanta, me enamora, me apasiona el campo, pero hay que tener clara esa situación. Entonces a ustedes hoy pues quería como compartirles
ese análisis. Yo sé que es muy ordinario, pero que lo he pensado en torno al tema agropecuario, y de verdad que tenemos que ofrecerle soluciones reales. No encartemos un campesino con un pedazo de tierra, ¿para qué? O le damos el pedazo de tierra, le damos 3 bultos de abono y en 2 meses está otra vez en las ciudades tratando de ganarse la vida, porque eso no le garantiza nada. Bueno, no, senador, qué bueno que está aquí, qué bueno que se abren estos debates tan importantes, y ojalá esto nos permita darle solución a estas dificultades que hoy tenemos. En la Unión, en el tema lácteo, tenemos muchas dificultades, entonces de eso se trata. Muchas gracias. Yo voy a presentar algunos elementos sobre ese primer punto de la agenda del proceso de paz en La Habana, que es pues precisamente el tema de desarrollo rural. Y lo voy a presentar en sintonía con algunos procesos nacionales y algunos procesos regionales, de forma tal que nos den algunos elementos para la conversación posterior con el auditorio, y particularmente pues con el doctor Prieto, a quien creo que debiéramos de aprovechar mucho para plantearle algunas cosas de la dinámica regional. Bueno, entonces lo primero es la denominación, ¿cierto? Ese acuerdo, las partes, el gobierno y las FARC lo llamaron hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, ¿cierto? Esa fue la denominación que le dieron. Recuerden que fue el primer punto de la agenda, que ya se concluyó, que actualmente se pasó al segundo punto, que es participación política. Y recuerden también que el punto, es decir, lo que las partes declararon fue los contenidos generales, pero que ya, digamos, la minucia de cada uno de los ítems está siendo desarrollada por unos equipos técnicos, y obviamente hay otros puntos que son objeto de discusión, es decir, que aunque no se incluyeron, siguen estando pues vigentes en el debate. Dale por favor, Doris. Bueno, entonces lo primero, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, el punto de partida, más o menos todos los analistas del tema rural han estado de acuerdo en que estos son una lista no cerrada de los principales problemas que hay en relación con el campo. Entonces, rápidamente vamos a numerarlos. Ausencia del Estado en las regiones rurales. Eso no hay que explicarlo mucho. Todos nosotros sabemos que históricamente la presencia del Estado Nacional han sido los operativos militares que pasan, producen arrasamientos bastante considerables en la población. Después desaparece el Estado Nacional y vuelven a aparecer por allá dentro de 1 o 2 años cuando haya un nuevo operativo, ¿cierto? Entonces, eso ha sido histórico en este país. ¿Que hoy día esté cambiando en algunas regiones? Yo creo que sí. Yo creo que hay más presencia institucional, pero que es una cosa muy reciente en la ruralidad. Bueno, segundo, hay una débil protección de los derechos de propiedad de la tierra. Las cifras hablan por sí solas, ¿cierto? 6 millones de hectáreas abandonadas en el último periodo de conflicto, de ellas 2 millones de hectáreas despojadas, es decir, arrancadas violentamente de sus propietarios, más toda la racha pues de ilegalidad e informalidad en la propiedad, que yo creo que eso es tal vez uno de los problemas más grandes que vamos a mirar a continuación. Concentración de la tierra. Hay una forma de medir la concentración de la tierra, que es el indicador Gini de propiedad. Cuando está en 0, quiere decir que la distribución es equitativa. Cuando está en 1, dice que es completamente inequitativa. O sea, cuando el indicador llegue a 1, significa que la propiedad está toda en manos de prácticamente de un propietario, ¿cierto? Entonces, en Colombia ha venido creciendo el indicador. En el 2000 era de 0.855, o sea, como ven, muy cercano a 1, ¿cierto? Y en 2011 ya va en 0.875, es decir, ha seguido aumentando la dinámica de concentración de la propiedad de la tierra, y como se puede ver es uno de los países
con mayor concentración de propiedad de la tierra, lo cual significa que hay bastante inequidad. Bueno, la informalidad de la propiedad, lo que mencionaba ahorita, según la encuesta de calidad de vida que hizo el DANE en el 2010, de cada 2 pequeños propietarios, 1 es informal. O sea, el 50% de la pequeña propiedad rural está en la informalidad, ¿cierto? Según la encuesta del DANE. Y obviamente tenemos un desarrollo económico muy precario. Yo creo que no hay que explicar las condiciones de vida de los campesinos, y eso que el Oriente es una de las regiones que llaman privilegiadas cuando la ponen en comparación pues con otros territorios rurales del país. El conflicto armado sucede primordialmente en las zonas rurales, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, hay mucha afectación de las ciudades, pero la guerra y la violencia en este país ha sucedido históricamente es en el campo. Por lo tanto, las víctimas del conflicto armado son fundamentalmente campesinos y campesinas. Entonces, esa es una cosa determinante. Lo que les comentaba ahorita, ¿cierto? 4 millones de hectáreas fueron abandonadas y 2 millones despojadas a 2010. Esas tierras, las despojadas, o sea, los 2 millones de hectáreas, equivalen a una tercera parte, equivalen a 3 veces lo que el Estado ha adjudicado en materia de tierras entre el 93 y el 2002. Entonces mire lo que es la dinámica. El Estado en ese periodo alcanza a adjudicar algo así como 600.000 hectáreas, ¿cierto? Y la violencia te despoja 2 millones de hectáreas violentamente. Entonces lo que se llamaría los ciclos de contrarreforma que hacen imposible romper la tendencia de concentración de la tierra, es decir, la tierra sigue concentrándose necesariamente. Bueno, hay una deficiente provisión de servicios públicos y sociales. Parece increíble que a esta altura de la vida tengamos todavía zonas rurales sin electrificación, sin carretera, sin puesto de salud, con una escuela bastante lejana, bueno, es decir, sin servicios básicos. Por lo tanto, hay una desconexión de los mercados del país. Ustedes saben que la producción agrícola se pierde en buena medida o no se desarrolla porque no hay forma de comercializar los productos, es una cosa completamente desconectada. La pobreza en las regiones rurales es bastante más alta que el promedio nacional. Pero, es decir, se saca un promedio de pobreza, pero si usted se concentra en lo rural, ese promedio es muchísimo más alto. Y obviamente la diferencia entre la calidad de vida en la ciudad y la calidad de vida en el campo es una cosa abismal. O sea, es lo que llaman pues la brecha ciudad-campo, que todo el mundo dice que hay que acortarla, pero siempre se fracasa en esa política. Bueno, el país aún no aprovecha su potencial agrícola. Esta es tal vez la discusión más grande en la mesa de La Habana. Miren estas cifras. De las 22.1 millones de hectáreas con vocación agrícola, solo se están utilizando 5.3 millones, es decir, el 24.1% del potencial. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno de los retos grandes que tiene el país, y repito, fue la discusión fundamental en La Habana, es cómo hacer productivas para la agricultura todas esas tierras que están ahí que podemos aprovechar, cómo las incorporamos al mercado. Es un debate profundo. Y finalmente, Colombia destina 5.3 millones de hectáreas para agricultura y 39.9 millones para ganadería, en una relación que viene creciendo de manera constante, es decir, más tierras dedicadas a la ganadería, ¿cierto? Que son muchísimo superiores en proporción y en tendencia a las dedicadas a la agricultura. Dale, por favor. Bueno, entonces con este panorama, que repito es el punto de partida para todas las partes, es decir, todos miramos eso,
cuando empezamos a hablar del desarrollo rural y de la propuesta en La Habana. Entonces aparecen estas propuestas. Tomemos primero la de la Sociedad de Agricultores, la SAC, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la SAC? Hay que ampliar la producción agrícola con planeación y ordenamiento territorial. Eso es muy simple, o sea, la SAC dice, venga, miremos qué tenemos, hagamos una muy buena planeación y propongámonos ampliar la producción agrícola, es decir, utilizar esos millones de hectáreas que tenemos ahí disponibles y que no hemos utilizado, ¿cierto? Eso dice la SAC. También dice, hay que hacer desarrollo rural con enfoque territorial. ¿Qué significa? Que hay que mirar cuáles son las condiciones, potencialidades y contextos de cada región para implementar enfoques de desarrollo rural por territorios. Es decir, no me haga una plana, no me haga un esquema plano para lo nacional, sino que ponga énfasis regionales. Gracias, Julio. Entonces, eso dice la SAC. También dice que hay que garantizar el acceso a la tierra, el derecho de propiedad y el uso adecuado de la misma. ¿Cierto? Entonces, no es solamente entregar tierras, sino que es normalizar y formalizar la propiedad de la tierra. Y además de entregar la tierra y legalizarla, es garantizar que se use adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay gente que recibe tierras, pero no las usa en producción agropecuaria. Entonces, volvemos a lo mismo. Repartimos tierras, pero son tierras improductivas. Bueno. Dice también la SAC que hay que hacer una actualización del catastro. ¿Cuál es el lío con la actualización del catastro? Y van a ver que todo el mundo repite lo mismo, hay que actualizar el catastro. Tenemos un problema enorme en el país, no sabemos cómo está distribuida la tierra legalmente. Tenemos enormes diferencias entre el catastro, el registro, el INCODER en este momento no sabe cuántos baldíos hay, y mucho menos dónde están ubicados y en qué condiciones. No coinciden los planos, los levantamientos topográficos. Es decir, nuestro sistema catastral tiene una crisis muy profunda, ¿cierto? Y yo no creo que se deba al catastro, no, es decir, es un asunto institucional de política catastral que tiene bastantes problemas. Bueno, propone también la SAC dotar a la sociedad rural de capital humano, capital básico y servicios públicos. Es decir, la SAC está diciendo, esa política de repartirle subsidios a todo el mundo está fracasada. O sea, usted reparte y reparte plata, pero eso no se traduce en productividad. Entonces, más bien invierta en base, digamos, como en una buena estructura de base para mejorar la productividad en el campo. Y bájele a la repartición de subsidios, dice la SAC. También dice la SAC que hay que reducir la inequidad. Y que eso se hace promoviendo la asociatividad de los pequeños y medianos productores y garantizando un censo agropecuario cada 10 años para actualizar toda la estructura organizativa y productiva a nivel nacional. Dale, Doris, por favor. Bueno, ¿qué dicen los ganaderos? Entonces, Fedegan, en un documento que publicó antes de la mesa, este documento lo publicó en el 2010, pero son los puntos esenciales de Fedegan para la discusión en La Habana. Se resume en lo siguiente. Fedegan dice que hay que determinar las áreas para alimentos y combustibles. Entonces dice, desarrollemos lo agrícola y de una vez definamos cuánto le vamos a dedicar a biocombustibles, porque eso hay que hacerlo, y cuánto le vamos a dedicar a producción de alimentos. Definámoslo nacionalmente. No dejemos que eso vaya sucediendo por inercia, sino que pongámoslo en un plan. Segundo, reducir la tierra para ganadería, pero tecnificar la producción. Fedegan dice que se pueden reducir hasta 10 millones de hectáreas utilizadas hoy en ganadería, ¿cierto? Y hacer una reconversión de las formas productivas de esa tierra. Claro que ellos dicen, como nosotros tenemos tanta riqueza en tierra y en clima para la producción, podemos dedicarnos a producir cosas para el alimento del ganado.
Entonces, que sea una cosa menos extensiva en tierra. Propone Fedegan el cierre de la frontera agrícola. Dice, de una vez cerremos frontera agrícola, de una vez. Y dediquémonos, en la parte que nos queda, no productiva, a hacer dos cosas. Hagamos conservación, pero también empecemos a desarrollar la explotación forestal. Dice también Fedegan que hay que hacer un inventario de tierras nacional, un inventario nacional de tierras y definir el uso potencial de esas tierras. Decir claramente qué tierras tenemos, para qué sirven, dónde están ubicadas y en qué condiciones. También proponen desarrollar sistemas silvopastoriles intensivos. Propone también Fedegan el reordenamiento territorial de la producción vía catastro. Ellos dicen, vea, lo que pasa es que la tierra no es tanto, es decir, no es que la ganadería se vuelva extensiva porque sea muy productiva en sí. El problema fundamental es que la tierra se ha vuelto un factor de acumulación de riqueza, no de generación no generación de renta vía productividad. Entonces está diciendo, hay que hacer una revolución desde la concepción catastral, dice Fedegan, y propone las siguientes medidas. Dice, vea, hay que hacer un avalúo y un cobro predial diferenciados por productividad. Entonces, que el valor de la tierra no esté en las mejoras, como está tasado hoy, sino que también el valor de la tierra esté tasado efectivamente en productividad y en uso adecuado de la tierra. Bueno, propone también Fedegan que se establezcan sanciones y estímulos por uso, también vía tributaria. Entonces, si usted es dueño de unos predios que están catalogados para producción de alimentos y usted los tiene abandonados o los tiene en potreros, entonces usted está haciendo mal uso, por lo tanto usted debe pagar una sobretasa de eso. Pero también ofrecer unos estímulos por buen uso en la explotación de los predios. También propone que los créditos, que el acceso a los créditos esté condicionado al buen uso de los predios. O sea, que el sistema financiero no solamente te pida avales y garantías financieras, sino que también te pida certificaciones sobre el uso adecuado. Por ejemplo, que si estoy haciendo explotaciones en unas cotas de protección, yo no pueda tener de ninguna manera acceso a un crédito. Ese tipo de medidas. Bueno, propone también Fedegan que se fortalezca el Sistema Nacional de Garantías, que haga electrificación y se aplique tarifas diferenciadas al consumo de energía en las zonas rurales de producción, que se desarrolle la política de ciencia y tecnología, que haya un programa de ajuste al cambio climático. Dice Fedegan una cosa muy sensata, dice, ¿cómo así que todo el mundo nos habla de cambio climático y que la amenaza y que se va a acabar el agua y que no sé qué? Y a ver pues los programas de acompañamiento a todo el tema de la producción agropecuaria para poder enfrentar esto. Y dice también que debe haber una recuperación de la red vial terciaria y finalmente estimular la inversión privada. Eso propone Fedegan. Muy bien. Rápidamente, ¿cuál es la propuesta de las FARC? Entonces aquí hay una anotación. Las FARC cambió radicalmente su propuesta para esta mesa de negociación. ¿Qué radicalmente? Las FARC hablaba históricamente de otro Estado. Y las FARC está hablando ahorita de unas reformas que, como vamos a ver, en su gran mayoría forman parte de la política nacional, en su gran mayoría. Entonces, ahí hay un cambio significativo porque esto también permitió el acercamiento de las partes. Entonces, ¿qué propone las FARC? Superar la violencia en el campo, sí, fortalecer la democracia territorial, y este es un punto de discusión que lo vamos a ver. Es decir, las FARC está diciendo lo mismo que nos dice la SAC, los procesos deben tener énfasis regional. Es decir, hay que darle juego a lo territorial. Erradicación del hambre, la pobreza y la desigualdad, disminución de la brecha urbano-rural, erradicación del latifundio improductivo o inadecuadamente explotado,
erradicación del latifundio improductivo. Eso es expropiación, ¿cierto? Eso es expropiación, o eso son medidas impositivas, es decir, resolvamos el tema de los latifundios improductivos. Acceso a la tierra, limitación a la propiedad extranjera. Ahí hay una variante, las FARC decía que la tierra no debía estar en manos de extranjeros, pero en la propuesta final dijo, limitemos la propiedad de tierra en manos de extranjeros, limitémosla, o sea, no la quitemos, pero controlémosla, no dejemos que la gente venga aquí a comprar tierras y tierras y que después ni siquiera sepamos qué tenemos. Bueno, reparación y restitución, protección a la propiedad y a la producción, respeto a territorios colectivos, ¿cierto? Las comunidades afro, comunidades indígenas, todo ese tipo de cosas, zonas de reserva campesina, y ellos establecen aquí una figura, futuras zonas de producción de alimentos, ¿cierto? Es una nueva figura. Entonces, zonas de reserva campesina y zonas de producción de alimentos. Ordenamiento territorial para la protección ambiental y de la producción de alimentos. Es algo parecido a lo de las zonas de reserva campesina, venga, cerremos unos territorios para que digamos que aquí vamos a proteger la producción de alimentos y vamos a proteger a los campesinos. Estímulo a la economía campesina, investigación y desarrollo científico de protección de semillas y conocimientos autóctonos, de lo que hemos trabajado toda la vida, ¿cierto? Bancos de semillas, recuperación de prácticas tradicionales de agricultura, bueno, es decir, infraestructura para la producción y comercialización, y finalmente denuncia de tratados que afecten la seguridad y soberanía alimentarias. Explico el concepto de denuncia. O sea, denuncia no es una proclama pública, ¿sí? No es que yo voy a salir a denunciar el TLC, sino que en el derecho internacional, cuando un Estado que ha firmado un convenio considera que eso le está afectando, entonces él sale y dice, yo denuncio el tratado, es decir, yo pido la revisión de ese tratado. Entonces las FARC está proponiendo que se pida la revisión de todos los tratados internacionales que afecten la seguridad y soberanía alimentarias. Dale, por favor. Bueno, esa es la propuesta. Repito, acabo de presentar las tres principales propuestas: SAC, FEDEGAN, FARC, en relación con lo del desarrollo rural. Bueno, finalmente, ¿cuáles fueron las medidas acordadas? Entonces son las siguientes: Fondo de Tierras para la Paz. Ese fondo de tierras constituido con predios baldíos, expropiaciones, ¿cierto? Lo que se le quita al narcotráfico, lo que han entregado los paramilitares, lo que compra el Estado compra tierras, ¿cierto? Entonces eso se calcula que debe tener unos 3 millones de hectáreas, que se sumarían a 3 millones de hectáreas de los que ya dispone el Estado en baldíos. Estaríamos hablando de 6 millones de hectáreas como un fondo para la entrega de tierras. Bueno, también se acordó la política de formalización de la propiedad rural, eso es todo el tema de escrituras, de legalizaciones, de adjudicaciones. Bueno, también se acordó crear una jurisdicción agraria y unos mecanismos alternativos para conflictos de uso. ¿Qué es esto? Es crear unos jueces especiales y unas instancias especiales para resolver los conflictos en relación con la propiedad y el uso de la tierra. Ese fue el acuerdo concreto. O sea, así como hay unos jueces de justicia y paz, así como hay unos jueces de familia, entonces serían unos jueces dedicados a resolver estrictamente estos problemas. Bueno, también se acordó inversión social, restitución de tierras, formación y actualización catastral. Miren, vuelve y aparece el tema catastral, que ya lo vimos en la SAC, lo vimos en FEDEGAN y aquí lo vemos otra vez, ¿cierto? Explico la diferencia entre formación y actualización catastral. La formación aplicaría básicamente en las regiones del sur del país, donde no hay catastro, no hay catastro. O sea, parece increíble que a esta altura, pero no hay catastro. Es decir, usted no tiene los planos de las fincas, usted no conoce los linderos, no hay catastro. Ese es el resumen de la cosa. Entonces, ahí hay que hacer formación catastral.
Y en el resto del país, como en el caso nuestro, es actualización catastral. Les informo que en el oriente tenemos municipios que no hacen actualización catastral hace más de una década, ¿cierto? No hay actualización. Y hay actualizaciones en lo rural que yo creo que está cercana a las 2 décadas. Sí, son procesos bastante rezagados. Bueno, acordaron también una delimitación de frontera agrícola y protección ambiental. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que cerrar frontera agrícola, en que hay que definir esa cosa de una vez, y un sistema de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo. Eso es un maná grande, pues. Bueno, ¿cuáles temas quedan en debate? ¿Cuáles son los temas gruesos? Pues repito, por fuera de la menuda que está en cada uno de los temas. De los temas gruesos, ¿qué quedó en debate? El tratamiento al latifundio. Si ustedes revisan los acuerdos, no quedó el tema del latifundio, ¿cierto? La propiedad extranjera sobre la tierra, tampoco se acordó nada sobre eso. Tampoco queda en debate el tema de los desarrollos mineros y agroindustriales. Es decir, tácitamente se pueden abordar por el tema del ordenamiento territorial y el tema de la protección a los alimentos, pero específicamente no se dijo nada de eso. Tampoco se dijo nada de la seguridad o soberanía alimentaria, particularmente lo que es la denuncia de tratados internacionales, la protección de semillas y agricultura tradicional. Eso tampoco quedó específico. Y tampoco quedó específico el tema de la autonomía territorial, zonas de reserva campesina y las zonas de producción de alimentos de las que se hablaba ahorita. Es decir, son figuras, son temas gruesos que no quedaron resueltos en la negociación. Dale, Doris, por favor. Bueno, yo quiero mostrarles una cosa. Yo al comienzo les decía que esta negociación era muy particular porque a mi juicio no le implica ninguna transformación al Estado. Es decir, lo que las FARC negoció fundamentalmente fue un mayor compromiso político en el desarrollo de políticas del Estado, pero no cambió sustancialmente ninguna política del Estado, ninguna. Entonces lo quiero explicar desde 2 artículos de la Constitución Nacional, para que ustedes vean que todo lo que se negoció estaba escrito, ¿cierto? Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. En forma, bueno, servicios de educación, salud, vivienda, seguridad, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acceso a la tierra, inversión y mejoramiento de condiciones para la productividad. Bueno, y en el 65 dice, la producción de alimentos gozará de especial protección del Estado. Para el efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras, ¿cierto? Entonces uno dice, aquí está completo con que hacer un muy buen programa de desarrollo rural, ¿cierto? Esto tiene desarrollo, ¿cierto? El INCODER es el encargado de hacer toda la reforma agraria, todo el tema de la distribución de tierras y promover el desarrollo rural. Y voy a hablar de cuáles son las 3 funciones principales que tiene el INCODER. Tiene 3 funciones principales. La primera es administrar y adjudicar los baldíos de la nación, ¿cierto? Adjudicación de baldíos. Eso está súper colgado, o sea, en este momento, repito, ni siquiera sabemos cuántos baldíos tenemos, ¿cierto? Segunda función del INCODER, otorgar subsidios en tierras, que son los bienes del Fondo Nacional Agrario, o sea, es comprar tierras para entregarle a campesinos sin propiedad. Y la tercera función gruesa del INCODER es promover la extinción de predios improductivos o inadecuadamente explotados. Entonces uno pudiera decir, de esas 3 funciones del INCODER, se ha cumplido medianamente una: comprar tierras para entregar subsidios. Esa es la que más desarrollo tiene. La de adjudicación de baldíos está súper colgada. Y la de extinción de dominio por uso inadecuado, yo no conozco
yo no conozco procesos importantes de extinción de dominio por improductividad o uso inadecuado del INCODER, no los conozco y me gustaría conocerlos. Es seguro que hay, no estoy diciendo que no hay, estoy diciendo que yo no me he topado con ninguno, yo no me he encontrado con ninguno. Bueno, dale Doris, porfa. Bueno, y hay un desarrollo legislativo, es decir, el gobierno del presidente Santos ha venido haciendo una cosa supremamente interesante, o sea, él no esperó a tener firmado un acuerdo, sino que él ha venido montando toda la política. Por ejemplo, hay un proyecto de ley sobre inversión extranjera, eso está cursando ya. La ley de tierras fue aprobada, y en esa ley de tierras entonces está la unidad de restitución de tierras, los jueces de restitución, o sea, los jueces especiales de los que hablábamos ahorita, y un fondo de compensación, donde se reciben tierras que después se le pueden entregar a personas que han sido despojadas. Hay un proyecto de ley sobre desarrollo rural y hay un paquete muy grande de normas para la formalización de tierras, que enseguida miramos cómo se está ejecutando esto en el Oriente actualmente. Para finalizar, ¿cómo estamos viviendo esto en la región? Formalización de la propiedad rural, que fue uno de los puntos de agenda, recuerden, y que todo el mundo la pidió. En formalización, en Oriente Antioqueño, se está ejecutando un programa piloto nacional que se llama el Plan Choque. Se está ejecutando en 6 municipios del Oriente Antioqueño: San Luis, San Francisco, Cocorná, San Carlos, San Rafael y Granada. Es el piloto nacional de formalización y ahí trabajan el INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad de Restitución de Tierras, los catastros, el IGAC. ¿Qué están haciendo? La Gobernación de Antioquia. Están haciendo formalización de tierra y adjudicación de baldíos en esos 6 municipios. Es decir, el piloto nacional lo tenemos en el Oriente, el de formalización. Bueno, el tema de inversión social, solo para mencionar un programa, el programa de familias en su tierra del DPS. Es un programa grandísimo, súper ambicioso. Tiene uno de los pilotos más importantes en el Oriente Antioqueño y tiene que ver con atención de familias rurales, buscando estabilización de la familia campesina. Es decir, ese es un programa piloto también que apunta a cómo atender a las familias que se han quedado en el campo. El tema de restitución de tierras, aquí tenemos en Antioquia una dirección de la Unidad de Restitución de Tierras que viene haciendo también un trabajo en Oriente con el tema del Plan Choque que les mencionaba ahorita. En el tema de formación y actualización catastral, casi todos los municipios de Oriente hoy están embarcados en actualizaciones catastrales, casi todos, ¿cierto? Y muchos de ellos alcanzan a entregar la actualización ahorita en septiembre, que es uno de los plazos, y están trabajando inicialmente sobre la urbana y algunos ya alcanzan a trabajar sobre la rural. Es decir, el Oriente hoy está en actualizaciones catastrales. Bueno, el tema del ordenamiento territorial. El Oriente Antioqueño ha desarrollado una propuesta que se llama Distrito Agrario. Y cuando toda esta gente habla de la necesidad de ordenar el territorio y proteger zonas para la protección de alimentos, la cultura campesina y la protección ambiental, el Oriente ya lo está haciendo. El Oriente ha creado 16 distritos agrarios en 16 municipios. Y el Oriente está trabajando en la formulación de una ordenanza departamental liderada por la Gobernación de Antioquia y organizaciones como SEAM y la Mesa de Desarrollo Rural, ¿cierto?, para adoptar un distrito supramunicipal de todo el Oriente Antioqueño. Entonces, digamos, el Oriente, hoy que está toda esta discusión sobre las zonas de reserva campesina, que hay que decir que lo que pasa en el Catatumbo, lo que está pasando en Catatumbo es fundamentalmente una discusión sobre la adopción de zonas de reserva campesina. El Oriente Antioqueño hoy le puede decir al país, tenemos una salida intermedia. Si el gobierno y las FARC están polarizados en el tema de las zonas de reserva campesina, nosotros podemos decir, aquí hay una salida intermedia que se llama distritos agrarios. Y si nos ayudan a empujar esta medida, y aquí doctor Eugenio Prieto, sería muy bueno que usted nos diera una manito con eso, con la gobernación que está liderando el tema. Si nos ayudan a implementar distritos agrarios,
vamos a lograr buena parte de lo que está propuesto en este proceso. Y en el tema de las autonomías territoriales y desarrollo regional, en el Oriente estamos aprovechando las figuras de la Ley de Ordenamiento Territorial, de la 1454 del 2011. Estamos promoviendo todos los esquemas asociativos, los contratos plan, estamos promoviendo las asociaciones de municipios, es una cantidad de figuras, pero sobre todo le estamos haciendo mucha fuerza a la creación de una provincia del Oriente antioqueño. En el Oriente queremos que como figura de agremiación regional, territorial, se le dé fuerza a una provincia del Oriente antioqueño para poder planear el desarrollo y para poder impulsar el desarrollo rural fundamentalmente. Y finalmente, en el tema de desarrollo rural, esta región cuenta con una mesa de desarrollo rural y un proceso estratégico regional que ha tenido como centro toda esta figura del desarrollo rural para la región. Bueno, yo creo que a grosso modo eso es lo que viene pasando en relación con ese primer punto de la agenda de paz. Repito, aunque todavía le falta mucho pues para profundizar, pero de todas maneras lo que quería mostrar es que en Oriente hay un escenario muy propicio para que pudiéramos ofrecer un piloto nacional de desarrollo rural que contemple todos los puntos negociados en esa agenda de paz que el gobierno ha suscrito con las FARC. Muchas gracias.